Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Programa 12 de la temporada número 15 de Al Carajo, año 2024. Bienvenidos y bienvenidas, estamos comenzando, como siempre, con un sumario recargado de noticias de América Latina y el Caribe, agenda contrainformativa, alternativa a los títulos de los grandes medios de comunicación concentrados de nuestros países, buscando relevar otras voces y contar otra mirada de las realidades de cada uno de nuestros territorios a través de los movimientos sociales, las organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles, colectivos de mujeres, trabajadores, trabajadoras, militantes y activistas de toda la patria grande. Rápidamente nos vamos a ir al desarrollo de los primeros títulos porque tenemos mucho para poner al aire y para contar en esta oportunidad. Especialmente tenemos una primera vuelta de 8, tal vez 9 minutos, con las voces desde los territorios a través de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias para contar en primera persona lo que está pasando en cada uno de los lugares. Y tenemos además, como siempre, informes especiales, testimonios, entrevistas en el orden político, en el orden social y también cultural. Para la literatura está Mavi Sosa, para el cine está Paloma Palis Carreira Griot, para la columna de historia está Juan Francisco Martínez Pería y quien habla, Pablo Daniel Ovín, en la conducción como humilde guía para esta recorrida. Iniciamos ya, esto es Al Carajo, los primeros títulos en desarrollo y un nuevo viaje por la cintura cósmica del sur. Les invitamos a realizarlo juntos, juntas, en este espacio radiofónico. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. La primera escala informativa es en El Salvador, donde las organizaciones comunitarias están repudiando el desalojo de pobladores y de comerciantes de los territorios codiciados por negocios empresariales en un esquema que tiene que ver con la concentración de la propiedad de las tierras. El informe desde Radio Bálsamo, desde la capital del país centroamericano, vía Mónica Rodríguez. Saludos Latinoamérica desde Bálsamo Radio TV El Salvador. La concentración e injusta redistribución de la tierra sigue afectando a miles de familias salvadoreñas. Cerca de 60 comerciantes fueron desalojados de las orillas de la playa de la Costa del Sol, departamento de La Paz, quienes tenían más de 20 años de ubicarse en esa zona. La medida desarrollada por la Alcaldía de La Paz Centro mantiene en zozobra a los comerciantes. No hayamos ni qué hacer nosotros, pero a veces que Dios los ayude. Vean nosotros pues esperando este día la madre, mire qué golpe los van a dar, porque aquí están los policías.
Dicen los policías, querramos o no querramos, la buena y la mala tenemos que desalojar. Dice que el que logre sacar sus cosas, que las logre, y si no, pues no están dispuestos, dice, botella botar la ramada, y que saquen todo lo que está debajo. Rudy Joya, abogado de la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios, una organización que ha venido acompañando a las familias y comerciantes afectados, señala que están asesorando a los comerciantes sobre la medida dictada por el juzgado ambiental, que manifiesta, entre otras cosas, que deben existir alternativas de ubicación para los vendedores. Precisamente se han dictado medidas cautelares por una denuncia sobre contaminación ambiental, pero que en los dos puntos donde resuelve el juzgado ambiental se denota dos cosas. Uno, que el juzgado está dando 24 horas ese plazo no para que las personas desalojen, sino para que la alcaldía municipal de La Paz Centro realice una inspección en el sector, así como en las ramadas y en los comerciantes que están en dicho predio o a la orilla de la playa. Y segundo, que el no tener esas condiciones o permisos ambientales, el juzgado ordena que cesen las actividades comerciales y que la misma alcaldía de La Paz Centro realice una reubicación o una solución para estas personas. Este es solo uno de los ejemplos de varios desalojos ocurridos en los últimos días. Se han conocido casos de amenazas de desalojos a cooperativas de campesinos y comunidades, quienes son afectadas tanto por el sector privado y el mismo Estado. Rudy Joya, de UNIDEC, afirma que desde que el presidente Nayib Bukele asumió las riendas del país, hay también un aumento de los desalojos. Desde que este gobierno está funcionando, el tema de los desalojos ha aumentado casi un 200%. Empresas privadas e incluso instituciones de gobierno se han volcado a una política de nuevamente reordenar las tierras a favor del Estado o de grupos empresariales. Muchas incluso que hasta lista las había entregado para la reforma agraria, para el tema de agricultura y ganadería. Ahora están sufriendo esos campesinos o esas organizaciones el tema de desalojos y a veces sin realizar el proceso previo. Ahí es donde nosotros llegamos y frenamos un poco esa temática con la denuncia pública. Una de las causas que desató el conflicto armado en El Salvador en los años 80 tiene que ver con la injusta redistribución de las tierras. Hoy, en el gobierno de Nayib Bukele, persiste este problema afectando a las familias en condiciones más vulnerables. Informó desde Radio Bálsamo, Mónica Rodríguez. Al carajo. Una crónica de la región. Y vamos bajando por el mapa de América, desde El Salvador hasta Ecuador. Compartimos ahora en Al Carajo informe de situación sobre la crisis energética que enfrenta el gobierno del liberal Daniel Noboa, por ahora sin respuestas y con crecientes problemas de abastecimiento y suministro para la industria y para los hogares, sumergiendo al país sudamericano en una grave situación social y económica. Informa el comunicador comunitario Alexander Reyes desde Radio El Fayal de Quito. Saludos cordiales, la información desde Ecuador. La crisis energética en el país no ha terminado, dijo el ministro de Energía y Minas encargado Roberto Luque ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, función del Estado que encargó investigar la situación. Señaló que pese a las buenas condiciones hidrológicas y de los embalses Paute y Mazar, el problema persiste, pero que por ahora no habrá racionamientos. De energía que llegaron en algunos casos hasta 10 horas en ciertas ciudades y con muy poco anticipación de comunicación del lado nuestro para que la ciudadanía se pueda programar, aunque es difícil programarse con 10 horas de corte. Y evidentemente una de las quejas más importantes que tuvimos, y con justa razón tengo que decir, es por qué no avisan antes y por qué no programan horarios más estandarizados tanto geográficamente como en el tiempo. Reiteró que al momento se estudia la posibilidad de comprar una barcaza generadora de energía, la que se utilizaría solo en casos de emergencia, tomando en cuenta su alto impacto ambiental y el costo económico. Sobre la importación de energía desde Colombia, aclaró que el precio no es susceptible de negociación, que de acuerdo a la ley las únicas opciones son aceptar o rechazar la oferta. Escuchemos al ministro Luque. Algo muy importante que me está preguntando ahora dentro de los puntos que mencionó la señora presidenta es el tema de la evolución de transacciones internacionales. Y aquí hay que dejar algo muy claro que yo no sabía hasta hace muy poco tiempo, que es que las transacciones con Colombia no son negociadas. Yo no negocio precios con Colombia. Este es un mercado spot.
Hay una normativa que establece cómo se da la compra y venta de energía entre Colombia y Ecuador. La actual crisis energética fue declarada como tal el pasado 16 de abril de 2024, después del estiaje en los principales embalses hidroeléctricos, lo que llevó al gobierno nacional a tomar la decisión de implementar racionamientos eléctricos de hasta 10 horas diarias en algunas ciudades. Para el presidente Daniel Noboa, la escasez de producción eléctrica no solo responde a condiciones climáticas, sino también a un supuesto plan de sabotaje que involucraría a su exministra del ramo, Andrea Arrobo. La suma de acciones irresponsables y negligentes y la falta de celeridad en un problema que conocíamos desde diciembre impresiona y da resultados para sospechar. La denuncia está puesta, entiendo que se está investigando. Yo tengo, por ejemplo, que cuando nosotros entramos un día después de que salió la anterior administración, no sé si me corrigen el número de equipos pendientes que teníamos, pero era una cantidad bárbara y cosas sin atender, oficios. Reportó Alexander Reyes desde Radio Feyal, Quito, Ecuador. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y de Ecuador al sur, hasta Perú. En este punto del continente nos encontramos con protestas y bloqueos reclamando por un derrame de petróleo y denunciando un nuevo desastre natural provocado por las compañías extractivistas en el territorio. La Voz de la Selva, la radio comunitaria de la región de Loreto, en el interior peruano, nos actualiza la situación a través del periodista y colega Cristian Pérez. Ciudadanos de la comunidad nativa Jorge Chávez en el distrito del Puinahua, en la provincia de Requena, en la región Loreto, bloquearon el río Puinahua durante 7 días en protesta por el incumplimiento de las autoridades tras el último derrame de petróleo ocurrido el pasado 5 de marzo, producto de un choque entre 2 embarcaciones fluviales que llevaba el crudo de petróleo. El bloqueo del río se dio a que varias personas se encuentran mal de salud, luego de aparentemente haber ingerido agua del río Puinahua, principal fuente para el consumo de los pobladores. James Pérez, quien es vocero de los pueblos indígenas afectados por la extracción petrolera en la región Loreto, manifestó lo siguiente. En realidad lo que han hecho todos estos tiempos es esperar que pase el tiempo, minimizar el impacto de ese derrame y finalmente no hubo respuestas contundentes en realidad. Pero hay un informe de salud donde recomiendan que no se puede tomar el agua del río, ni siquiera hacer uso para bañar esa agua. Eso es lo que han preocupado en un informe de salud. Solamente una semana han estado atendiendo la empresa que ha causado eso. Dijeron que no es nada grave, que ya todo ha pasado. Y finalmente hoy se dan las consecuencias de que esos hermanos han comenzado a enfermarse. Finalmente, luego de varios días de protesta, se logró instalar una mesa de diálogo para exigir la completa remediación del río Puinahua. Reunión que estuvo encabezada por el doctor Abel Chiroque, representante de la Defensoría del Pueblo en la región Loreto. Se instaló la mesa de trabajo de asuntos indígenas, teniendo en cuenta que los pedidos que están formulando las comunidades nativas que están agrupadas en la organización AIDECOBAP están vinculadas con derechos colectivos, y el día 10 de mayo tenemos la primera reunión de trabajo. Se tiene que convocar a las instituciones, por ejemplo, que tienen que informar sobre las acciones que han realizado en el tema de el derrame, el tema ambiental. Se espera que en los próximos días pueda quedar el río completamente limpia, sin presencia de crudo de petróleo. Desde Radio La Voz de la Selva, en la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto, en Perú, informó Cristian Pérez. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. El Salvador, Ecuador y Perú, primeros destinos para el desarrollo de la información en este capítulo número 12 del 2024 de Al Carajo. Seguimos transitando el mapa de América Latina y el Caribe. Ahora llegamos hasta el imaginario Macondo, de la mano de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Libro número 1 para este capítulo, nuevo pasaje de este mundo imaginario, realismo mágico para nuestra identidad. Lectura de Mavi Sosa.
Cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque yo estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Durante varias semanas José Arcadio se dejó vencer por la consternación. Se ocupaba como una madre de la pequeña Amaranta. La bañaba y cambiaba de ropa. La llevaba para ser amamantada 4 veces al día y hasta le cantaba en la noche las canciones que Úrsula nunca supo cantar. En cierta ocasión, Pilar Terneda se ofreció para hacer los oficios de la casa mientras regresaba a Úrsula. Aureliano, cuya misteriosa intuición se había sensibilizado en la desdicha, experimentó un fulgor de clarividencia al verla entrar. Entonces supo que, de algún modo inexplicable, ella tenía la culpa de la fuga de su hermano y la consiguiente desaparición de su madre, y la acosó de tal modo, con una callada e implacable hostilidad, que la mujer no volvió nunca más a la casa. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Y juntamos literatura, política e historia. Ahora en Al Carajo, aniversario de la muerte de José Martí. Nos vamos para Cuba. Juan Francisco Martínez Pería, historiador de cabecera de este programa. ¿Cómo está, Juan? Hola, Pablo, ¿cómo te va? Una alegría estar nuevamente en el programa. José Martí, una bandera, un emblema que reúne todas esas facetas que mencioné, ¿no? La literatura, la poesía, la política, la lucha independentista y la revolución. Sí, José Martí es una de las principales figuras de América Latina y por supuesto la principal figura histórica junto con Fidel Castro de Cuba, ¿no? El iniciador de la independencia y Fidel Castro el continuador y quien logró finalmente concretarla. Como vos bien decías, José Martí es una figura no solamente políticamente muy relevante, sino en términos intelectuales, en términos ensayísticos, en términos periodísticos y por supuesto en términos literarios. Nació en Cuba a mediados del siglo XIX en un contexto muy particular, ¿no? De una isla que siempre había sido importante para España, la principal Antilla del Caribe, una isla que había sido siempre importante, pero sobre todo en términos geopolíticos, geoestratégicos, y que a fines del siglo XVIII y sobre todo a comienzos del siglo XIX se convirtió no solo en una isla importante en términos militares y estratégicos, sino ya en términos económicos, muy muy importante por la enorme productividad de azúcar, donde Cuba se va a convertir en la primera productora de azúcar del mundo. Recordémosle a la audiencia que el azúcar a fines del siglo XIX y ya en el siglo XVIII, en el siglo XVII se va a convertir en el oro blanco, un producto sumamente valioso para el mercado internacional y particularmente para Europa. Entonces, José Martí va a nacer en una isla muy enriquecida, muy próspera, obviamente para las élites, una isla marcada fuertemente por el racismo, por la esclavitud. Él nace en una familia de clase media baja, de padres españoles, y en un contexto en el cual empiezan a haber voces discordantes, ¿no? Con el absolutismo español y con el monopolio español. A pensar del éxito, digamos, del desarrollo económico cubano, Cuba va a ser el primer lugar de América Latina en tener ferrocarriles, por ejemplo, incluso va a tener ferrocarriles antes que la propia España, y a pesar de ese éxito económico va a empezar a haber, obviamente, múltiples tensiones. Ni hablar, por supuesto, intentos de rebeliones, de conspiraciones de los sectores afrocubanos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la conspiración de la Escalera, o la rebelión de Carlota, o la conspiración de Aponte, ¿no? Que son toda una serie de conspiraciones que se dan desde 1810 hasta la década del 40. Además de todo eso, lo que nosotros empezamos a tener es sectores criollos, ¿no? Que empiezan a plantear 3 proyectos, básicamente. Un proyecto que es el proyecto de la autonomía, o sea, mantenerse dentro de un imperio español, pero con mayor autogobierno, el proyecto de independencia y el proyecto de anexarse a Estados Unidos, ¿no? Y esto es muy importante, la relación con Estados Unidos, entre Cuba y Estados Unidos, tiene larguísima data, y ya desde comienzo del siglo XIX Estados Unidos pone a Cuba en la mira, ¿no? Con la idea de anexársela. Thomas Jefferson hablaba de la teoría de la manzana, ¿no? De que Cuba iba a caer por su propio peso bajo la órbita de Estados Unidos, que era inevitable, ¿no? Por el poder económico de Estados Unidos, el crecimiento económico y además por la cercanía de Cuba y Estados Unidos, ¿no? Ahora, Estados Unidos va a intentar comprar Cuba en 2 oportunidades, en 1849, en 1851. Estados Unidos también va a auspiciar una expedición anexionista
comunista de un general que se llama Narciso López. Todo eso va a fracasar, pero se va a ir haciendo un caldo de cultivo que va a estallar en 1868 con la primera revolución cubana, ¿no? La primera guerra de independencia, conocida también como la Guerra Larga o como la Guerra de los 10 años, que estalla en 1868 en la parte oriental de la isla, ¿no? Que es la parte menos rica, menos próspera, más dedicada al tabaco, mientras que la parte occidental era la parte dedicada al azúcar. Va a estallar esta revolución que va a plantear claramente la independencia. José Martí, que había nacido en el 50, era joven, pero sin embargo se involucra, participa militantemente de la revolución y rápidamente termina siendo apresado. Y logra, gracias al padre que era militar, que le conmuten la pena por exilio, ¿no? De presidio-exilio. Y ahí empieza su periplo, digamos, un largo periplo por fuera de su patria, ¿no? Que primero lo lleva a España, donde va a estudiar Derecho, donde va a estudiar Filosofía, donde va a escribir sus primeros textos criticando el racismo y la esclavitud en la isla, hablando también de su experiencia en el presidio español. Y también un texto muy temprano donde él va a mostrar la contradicción entre la República Española, porque algo muy importante es que hay una primera República Española, y esa reivindicación de la libertad y la república que hay en España, y esa continuidad del colonialismo español en Cuba, ¿no? Mostrando claramente esas contradicciones de la política y del liberalismo español. José Martí intenta volver a Cuba, no se lo permiten, y empieza un periplo por México, por Guatemala, por Venezuela, que es muy importante porque lo empieza a abrir a otras problemáticas que en Cuba él no puede ver, sobre todo la cuestión indígena, que en México y en Guatemala eran temas muy profundos, y también lo que le permite ver de alguna manera es cómo se iba conformando los nuevos estados oligárquicos en América Latina, ¿no? De hecho, él de Venezuela se tiene que ir, digamos, por el autoritarismo de la dictadura que existía en ese momento en Venezuela, y esto lo termina llevando a Estados Unidos, ¿no? Y él llega ahí tempranamente a Estados Unidos en la década del 80, ¿no? Con el imaginario que muchos exiliados en Estados Unidos han tenido, ¿no? Esta idea del sueño americano, ¿no? De un lugar de libertad, de democracia, etcétera, etcétera. Él también iba con esas ilusiones y eso le dura muy poco y se va convirtiendo rápidamente en un gran crítico de Estados Unidos, ¿no? Él dice: he vivido las entrañas del monstruo, ¿no? Y mi onda es la de David, este imaginario de David y Goliat y el monstruo de Estados Unidos que se ha convertido en un monstruo, ¿no? Y ahí José Martí es muy importante recordar a la audiencia, además de escribir una obra literaria muy importante y sobre todo poética, José Martí va a escribir mucha crónica periodística. Escribía para muchos diarios de América Latina, sobre todo los diarios más consagrados, más importantes. En el caso de la Argentina, por ejemplo, para el Diario de la Nación. Él, a la misma vez que va a ir escribiendo en Estados Unidos, va a ir reconstruyendo de alguna manera el exilio cubano, el nacionalismo cubano independentista, sobre todo en la segunda mitad de la década del 80 y los primeros años de la década del 90. Y en ese proceso él va a ir criticando y develando los peligros de Estados Unidos, ¿no? Y las contradicciones de Estados Unidos. Primero, Pablo, una gran crítica a la falsa democracia de Estados Unidos, ¿no? Mostrando que si Estados Unidos en algún momento fue una democracia, terminó cayendo en una lógica plutocrática, ¿no? En una lógica oligárquica, donde quienes gobernaban eran las grandes empresas capitalistas. La primera cuestión fundamental, una gran crítica al capitalismo y a la falta de democracia en Estados Unidos. La segunda cosa, también muy importante, es la denuncia del racismo y la continuidad de las condiciones muy negativas en las que vivía la población afro-norteamericana. José Martí siempre estuvo muy atento al tema de la esclavitud y al tema del racismo, ya desde obviamente su experiencia en Cuba, pero eso lo vuelve a poner sobre la mesa en el caso de Estados Unidos. Hay que recordar algo muy importante, que es que poco tiempo antes se había abolido la esclavitud y había habido cierto momento de mayor igualdad en el sur, pero ese momento se había cerrado muy rápidamente y se había establecido una segregación feroz en el sur, pero que también en el norte las condiciones en las que vivían los africanos y afrodescendientes eran muy malas. Recordemos que José Martí va a estar en Nueva York, digamos, ¿no? En un lugar de enorme migración afroestadounidense, y él va a ser muy, muy crítico, de denunciar muy fuertemente estas continuidades racistas después del fin de la esclavitud. La otra cosa que también va a criticar muy fuertemente es la política hacia los pueblos originarios, sobre todo la política de genocidio, de las reservas, ¿no? Estamos ahí al final del genocidio hacia los pueblos originarios y José Martí también va a denunciar eso con mucha fuerza.
La otra cosa que también es muy importante es que José Martí va a ser testigo de grandes luchas populares que se dan en ese momento. Él las va a acompañar, las va a reivindicar. Recordemos que el Día Internacional de las Mujeres y el Día Internacional de los Trabajadores conmemora sucesos de lucha y de masacres que ocurrió en Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba viviendo una importante revolución industrial, y él va a ser muy reivindicador de esas luchas y muy crítico también de esas represiones, por supuesto, ¿no? Y la última gran cosa que José Martí va a poner sobre la mesa, y es muy importante, es la emergencia del panamericanismo y de la expansión norteamericana sobre el Caribe y sobre América, ¿no? Él va a ser testigo de la Conferencia Panamericana de 1889 y va a participar de la conferencia que se organizó en 1891, que son dos conferencias en las cuales Estados Unidos va a empezar a promover su proyecto panamericano, ¿no? De unidad de toda América, de norte a sur, bajo la hegemonía norteamericana. Obviamente no se va a plantear así, pero se va a plantear como una continuidad de la doctrina Monroe, de América para los americanos, ¿no? De una idea de unidad de todos juntos, en un acuerdo solidario podemos salir adelante, ¿no? La primera conferencia de 1889 es una conferencia más política, la segunda conferencia es una conferencia económica, que es el clarísimo y el primer antecedente del ALCA, Pablo, que le da nombre a este programa, al carajo, ¿no? O sea, el proyecto del ALCA surge en el siglo XIX, el gran impulsor de esto fue James Blaine, el secretario de Estado de Estados Unidos, y José Martí fue un audísimo crítico, advirtiendo que esto era una lógica neocolonial económica que amenazaba al Caribe y también al resto de la región, ¿no? Por eso generalmente se ve a José Martí como un gran pionero, ¿no? De la crítica antiimperialista en América Latina y en Cuba. La otra cosa que va a hacer José Martí en ese momento, yo te decía, Pablo, es organizar, digamos, el exilio, organizar la revolución. José Martí no solamente tenía en mente la liberación de Cuba, sino también la liberación de Puerto Rico. Trabajó mano a mano con Betances, Ramón Emeterio Betances, que fue líder de la independencia de Puerto Rico, cosa que finalmente, lamentablemente, no se logró. Y organiza este Partido Revolucionario Cubano, que era un partido de masas, un partido popular, con gran participación de sectores populares, de mujeres, obreros, afrocubanos, y lo organiza del exilio, y es algo muy interesante porque es la primera vez que se organiza un partido para llevar adelante la independencia en América Latina, ¿no? En etapas anteriores no se había hecho a través de la organización de un partido. José Martí, en 1891, escribe un texto, que es el principal que quiero dejar acá, que se llama Nuestra América, un texto muy breve, donde él hace una denuncia de muchas cosas, Pablo, que tienen una enorme vigencia, ¿no? Primero, lo que él hace es una crítica muy profunda a las élites latinoamericanas, que habían construido esos órdenes coloniales, órdenes neocoloniales, órdenes oligárquicos en nuestra región, ¿no? Diciendo estas élites que se avergüenzan de ser americanas, ¿no? Él justamente lo que está criticando acá es la autodenigración, ¿no? Esta mirada autonegativa que tienen las élites, que todavía es el día de hoy que pervive, ¿no? Con esta idea de somos un país de mierda, que aparece todo el tiempo. Esas élites que él denuncia como hijos de zapatero que se avergüenzan que su padre sea zapatero, hijos de una madre enferma que se avergüenzan de su madre enferma. La madre enferma es América Latina, él habla muchas veces de nuestra madre América. La otra cosa que denuncia fuertemente es, con mucha vehemencia, es la mímesis, ¿no? Esto de querer copiar, ¿no? Y él habla de estas caricaturas de gente de la élite que quiere copiar a los franceses, a los ingleses, a los norteamericanos, y no son más que una mala copia, ¿no? Una caricatura que no tiene nada que ver con la realidad. Y la tercera gran cosa que él critica, y es muy importante, es la dimensión epistemológica de todo este colonialismo mental, ¿no? Que es la de querer aplicar teorías que no tienen nada que ver con nuestra realidad en nuestra realidad, ¿no? Él dice, a inventar salen los jóvenes de las universidades, porque las universidades lo que les enseñan son teorías que no tienen nada que ver con la realidad. Lo que él dice es que nosotros pensamos permanentemente con anteojeras yanquis, anteojeras francesas, y acá hay algo muy importante que es cómo esta dimensión epistémica, identitaria y cultural después tiene un efecto político, que es que lo que ocurre es que esas repúblicas son repúblicas que son falsas repúblicas, que se enfrentan con una realidad que se le da de bruces, ¿no? Él dice, se quiere construir estas repúblicas que se enfrentan con el gaucho, se enfrentan con el indio, se enfrentan con el negro, que no tienen nada que ver con ese pueblo, ¿no? Entonces ahí José Martí convoca en ese texto y en otros textos de la época a una segunda independencia, ¿no? Esa segunda independencia tiene múltiples dimensiones. Una de ellas es la dimensión de la descolonización cultural, ¿no? Él dice unas frases bellísimas, dice, la universidad americana ha de vencer a la universidad europea. No se trata de la civilización y barbarie en términos de Sarmiento y en términos de la gran dicotomía de la época, sino se trata de la falsa erudición, o sea, este pensamiento eurocéntrico y colonial, y la naturaleza, o sea, la realidad latinoamericana. Él dice, nosotros debemos conocer la historia de los incas al dedillo, porque más vale la historia de nuestros propios griegos, que serían los incas, que lo de los griegos
que no son nuestros. ¿Para qué tenemos que saber nosotros la historia de los griegos sin saber la historia de los incas? O sea, podemos saber la historia de los griegos, pero primero y principal debemos saber la de nuestros propios griegos, que son los incas. Y él después plantea también una idea de un nacionalismo popular, descolonizador, donde él dice: injertes el mundo en nuestras repúblicas, pero el tronco ha de ser nuestras repúblicas. Tenemos que pensar desde América Latina. Entonces él plantea esta idea de segunda independencia, que implica sobre todo una idea de descolonización cultural, que también implica claramente el proyecto de independencia de Cuba y de Puerto Rico. Recordemos que Cuba y Puerto Rico seguían siendo colonias españolas. Y también implica este proyecto de segunda independencia la idea de rechazar el peligro, la amenaza norteamericana. José Martí dejó una obra muy voluminosa, muy importante, que ha sido compilada por Cintio Vintier en términos de una obra crítica, que les recomiendo mucho su lectura. Les recomiendo Madre América, les recomiendo Nuestra América, los textos sobre Estados Unidos que comentábamos antes. Y José Martí no solamente escribía, hablaba, sino que militaba, y él fue a poner el cuerpo, ¿no?, a luchar a Cuba, buscando la independencia como líder de la revolución, y lamentablemente encontró la muerte muy rápidamente, el 19 de mayo de 1895, y lo peor de todo es que efectivamente sus peores temores se terminaron cumpliendo, ¿no? Se terminaron cumpliendo porque en 1898 Estados Unidos intervino en la guerra de Cuba y terminó quedándose con Puerto Rico, con Filipinas y con Cuba de una forma disimulada, apenas más disimulada, pero de alguna manera esos temores que había tenido José Martí se cumplieron. Sin embargo, dejó una obra enorme, un legado enorme que fue continuado en Cuba. Claramente la Revolución Cubana de 1959 puede ser vista e inspirada por los proyectos revolucionarios de José Martí. El propio Fidel Castro, cuando hizo el asalto al cuartel Moncada, cuando le preguntaron quién es el autor intelectual, él dijo José Martí, y claramente nos deja un legado enorme que tenemos que seguir reivindicando. Esta gran semblanza de la vida política de Martí casi que deja respondida la pregunta que yo te quería hacer, pero te la voy a hacer igual, Juan, como historiador. Como pasa con otras figuras de las luchas independentistas de nuestra América, a Martí lo toman tanto de un lado como del otro. El comunismo en Cuba, el socialismo, el castrismo, lo reivindica, pero también un sector de la oposición cubana que se va a Miami toma el nombre de Martí como una bandera. ¿Eso cómo lo podés explicar en un par de frases? Bueno, esto que vos decís ha ocurrido mucho, ¿no?, en todos lados, ¿no? Quiero decir, Bolívar ha sido apropiado por sectores conservadores, por sectores de izquierda, por sectores liberales, también con San Martín, incluso Artigas terminó siendo el padre de la independencia de Uruguay. Digo, siempre hay una apropiación de estas figuras fundantes. En algunos casos esa apropiación es totalmente caricaturesca y es realmente un abuso, ¿no? Y en otros casos menos. En el caso de José Martí, está claro que uno podría usar a Martí para reivindicar ideas republicanas, ideas liberales en un sentido político me refiero, pero está claro que no se puede usar a José Martí para reivindicarlo desde la radio Martí pro-yanqui, digamos, ¿no? Ahí hay un claro abuso, ¿no?, de su figura y realmente es una gran traición. Digo. Después podemos discutir, se ha discutido mucho sobre la relación entre José Martí y el socialismo, el comunismo, etcétera, etcétera. Esas son otras discusiones, pero lo que está claro es que José Martí era profundamente crítico de Estados Unidos y de ninguna manera puede usarse para reivindicar proyectos anexionistas o proyectos proimperialistas. Bien, ¿libros para completar esta columna? Bueno, como yo te decía, sobre todo la obra misma, ¿no?, de Martí, hay muchas compilaciones de su obra, las obras completas hechas por Cintio Vintier. Cintio Vintier también tiene textos sobre Martí que valen mucho la pena reivindicar. Los textos de José Martí en su Tercer Mundo, de Fernández Retamar, que fue director de Casa de las Américas. Pablo Guadarrama tiene un libro también muy bueno sobre el humanismo de José Martí en América Latina. Fernet Betancourt tiene un libro bellísimo que se llama Aproximaciones a José Martí. También hay una película que se llama José Martí y los ojos del canario, ¿no? Me parece que hay muchísima bibliografía. Yo recomiendo que busquen la obra completa de Martí, que busquen los versos sencillos, ¿no?, el Ismaelillo. Hay mucho para meterse y realmente para conocer la obra de un autor clásico, ¿no? Un autor verdaderamente clásico de América Latina, porque como pocos planteó problemas que todavía tienen mucha vigencia y sobre los cuales tenemos que seguir trabajando tanto en términos intelectuales como políticos. José Martí presente como poeta y como revolucionario en Alcarajo. Juan Francisco Martínez Pería, historiador de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina y del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires y de la Educación Pública Latinoamericana. Gracias, Juan. Gracias, Pablo. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Continuamos. Al carajo. Al carajo.
Identidad, música y cultura de América Rebelde. Oh, loca. Turno para la producción audiovisual latinoamericana en Al Carajo, una de las maneras de contar nuestras historias y nuestra identidad, a cargo de Palis Carreira Griot, este segmento del programa. Compañera, ¿para dónde vamos? Hola Pablo y las audiencias de Al Carajo en todo el continente. En esta oportunidad con el cine nos vamos para Paraguay con la película Las Herederas. Esta película es un drama dirigida por Marcelo Martinezzi, estrenada en el 2018. Cuenta la historia de Chela y Chiquita, que son dos mujeres de más de 60 años, de las que no sabemos mucho, solo sabemos que son hijas de familias adineradas de Asunción, que habían heredado lo suficiente como para no tener que trabajar y que su mundo se reducía a ellas dos. Su rutina, en su casa, pintar, entre otras pocas actividades. Algunas veces la señora no se siente bien. Entonces vos vas a acercarte a ella para hablar o pones música. Se da algo muy particular en la película y es que en ningún momento se ve ni se menciona explícitamente que Chela y Chiquita sean pareja, pero hay simples gestos, miradas y diálogos a lo largo de toda la película en lo que uno puede deducir muy claramente cuál es esta relación entre Chela y Chiquita. Chiqui, ¿por cuánto tiempo? Por diferentes cuestiones, su situación financiera empeora y se ven obligadas a vender sus posesiones heredadas hasta que un poco estas deudas llevan a que Chiquita la encarcelen por cargos de fraude. Es en este punto que Chela empieza, sin proponérselo, a verse obligada a enfrentar una nueva realidad. Y en principio, sin darse cuenta, por querer ayudar a una vecina, empieza a manejar su auto por primera vez en mucho tiempo y a dar un servicio de taxi a un grupo de ancianas que se juntan a jugar a las cartas. ¿Salgo yo y entra? Disculpame, ¿será que me puedes llevar acá cerca un rato? Sí, ¿cómo no? Vamos. Es en este punto en la que esta pareja de Chela y Chiquita se encuentran divididas y metidas en dos ambientes muy diferentes. Por un lado, Chiquita está en la cárcel haciéndose cada vez más dura y esto se ve en cada visita que le hace Chela, mientras que justamente Chela sigue sumergida en un mundo aristocrático, pero también desde otro lado, siendo ella quien trabaja llevando a estas mujeres adineradas a sus hogares y empezando a volverse un poco más frágil. Es en estos viajes que Chela se encuentra con Angie, una mujer 20 años más joven, y es la que le va a generar una nueva conexión y que la va a impulsar a comenzar a salir de ese caparazón y a empezar una nueva y propia revolución muy personal y muy íntima. Me parece que es para mí. Las Herederas, esta película paraguaya, es la recomendada del director Marcelo Martinezzi. La pueden encontrar muy fácilmente en las plataformas para verla. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Del cine en Paraguay, gracias a la compañera Palis Carreira Griot, con la temática de diversidad a través de la película recomendada en esta oportunidad. Volvemos al plano político y vamos por el mapa hasta Perú y nos mantenemos en el mismo ítem que tiene que ver con la discriminación y con la persecución por razones de géneros o elecciones sexuales. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través de su Ministerio de Salud, emitió un decreto que considera como una patología o una enfermedad la identidad sexual de las personas trans, travestis, transgéneros, generando una estigmatización y también habilitando el terreno para una persecución. Vamos a compartir en Al Carajo diálogo con Renzo Chávez, secretario general de la ANP, la Asamblea Nacional de Periodistas del Perú, en un contacto que tuvimos para la cadena de comunicación y cultura de la provincia de Buenos Aires, Argentina, en línea directa con Lima, sobre este tema. Renzo Chávez, de la Asamblea Nacional de Periodistas de Perú.
¿Qué tal, Pablo? Mucho gusto establecer contacto con ustedes, con toda su audiencia y bueno, lo has reseñado muy bien, ¿ah? Estamos en una preocupante tendencia regresiva en diferentes países. Lamentablemente Perú es parte de esta tendencia regresiva y este decreto supremo que ha aprobado el Ministerio de Salud, firmado por el Ministro de Salud, el Ministro de Economía y la señora Boluarte, se suma a un elemento más que nos permite ver estas tendencias regresivas, principalmente vulneratorias de derechos, ¿no? Creo que es bueno hacer ese subrayado. ¿Qué implica el decreto? ¿Qué implica que el gobierno, que el Estado considere como un padecimiento mental la elección sexual de una persona? A ver, hay que entender un poquito el decreto, ¿no? Porque en primer lugar es ver todavía la interpretación que le da el Estado. Lo que están haciendo es aprobar un decreto que amplía las atenciones del sistema del seguro de salud, ¿no? O sea, el seguro de salud, al que tenemos derechos todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas, ha señalado de que están ampliando las enfermedades que se atenderían y señala, y lo leo para no equivocarnos, ¿no? Señala de que se van a, dentro de las condiciones asegurables de la persona con enfermedad, se están considerando a las personas con problemas de salud mental y en los diagnósticos, cito, menciona transexualismo, transvestismo de rol dual, trastorno de la identidad de género de la niñez, otros trastornos de la identidad de género, trastorno de la identidad de género no especificado, transvestismo fetichista y orientación sexual egodistónica. O sea, veremos de que va más allá incluso de la misma identidad trans, porque cuando habla en términos tan genéricos en algunos puntos, hablamos de que estaría afectando a todas las comunidades LGTBIQ+. Entonces, estamos en estas tendencias preocupantes que, dicho sea de paso, no viene solamente desde un poder ejecutivo que tiene estas tendencias conservadoras, que si quieres en un momento te comento un poco algunos antecedentes que tiene la señora Boluarte en este tema, sino que también estamos frente a un legislativo que va en la misma dinámica. Hace relativamente poco, digamos unas 3-4 semanas, el Parlamento aprobó una ley promovida por una congresista que antes fue pastora evangélica, prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Y quería que y este decreto, esta propuesta señala de que solamente se debe usar el masculino como el término general para referirse a toda la población, así hayan mujeres y diversidades, ¿no? O sea, estamos en esta preocupante tendencia que tiene estos pasos en el marco regulatorio y naturalmente a nivel de sociedad civil ya hay respuestas, hay reacciones. Tenemos colectivas feministas que han emitido pronunciamientos públicos, el Movimiento Homosexual de Lima, una de las organizaciones de la población LGTBIQ+, que tiene mayor representación, también ya ha emitido su pronunciamiento, entre otras, y naturalmente todas condenan la patologización de la identidad de género. Totalmente. Estamos con Renzo Chávez Lescano, periodista integrante, secretario general de la Asamblea Nacional de Periodistas de Perú, desde Lima. Es muy preocupante porque esta consideración, esta patologización, como decís vos, pone a las personas trans en una situación de observación discriminatoria, ¿no? También, y uno piensa, hay determinados tipos de tratamiento de patologías mentales que hasta llevan al encierro a las personas. Uno piensa en que se puede ir hasta ese lugar tan extremo, si lo desea un gobierno de turno. Sí, claro, es que eso es lo que están denunciando las organizaciones que te he mencionado, porque señalan que patologizar la identidad de género abre la puerta a las torturas de conversión, ¿no? Las terapias de conversión, los sistemas de conversión, en el entendido de que como tiene una enfermedad mental, hay que curarle esta enfermedad y para ellos la cura es heterosexualizar a la persona que tiene una identidad, una opción diferente, ¿no? Entonces, este es el problema, por eso es que decía y subrayaba el tema de que esta regresión va y apunta a la vulneración de derechos, ¿no? O sea, quiere generar terapias de conversión para que la población LGTBIQ+, tenga una situación agraviante hacia su persona, hacia su condición. Entonces, estamos hablando de que el Estado, en el querer hacer este favor, porque ya digo,
ponen en un decreto para el seguro de salud, ¿no?, que es un derecho universal, la patologización de estas identidades. Entonces, ¿qué va a hacer ahora el Estado? Si tienen pacientes asegurados que tienen una identidad sexual diversa, van a darles tratamiento psicológico, van a medicarlos, si no cumplen van a hacerlo algo punible. Entonces, estamos hablando de verdad de un escenario muy complicado y en el que nos preocupa las consecuencias que esto pueda generar. O sea, este primer paso legal ya da pie a una serie de decisiones posteriores más que definitivamente han despertado la alarma en la comunidad nacional e internacional de defensores y defensoras de derechos humanos. Sí, y además es un precedente regional peligroso, ¿no? Que pueden querer imitar otros gobiernos también, pero bueno, acá estamos yendo a un lugar ya punitivo muy peligroso. Renzo, ¿en qué contexto hace esto el gobierno de Dina Boluarte? ¿Qué pasa en Perú en lo general que tiene a Dina, a la presidenta, teniendo esta medida, quizás buscando, no sé, acercarse a determinado sector del electorado, de la sociedad? ¿Cuál es el contexto general de Perú en este minuto? Más que del electorado, yo creo que quiere acercarse al legislativo. O sea, Dina Boluarte se encuentra en una situación muy complicada. Han habido escándalos de corrupción reciente. Entiendo, por lo que he podido observar en medios internacionales, que el caso que aquí se denominó Rolex Gate ha trascendido a nivel internacional. O sea, este escándalo en el cual la señora portaba Rolex, que son consideradas joyas de altísimo valor, que no había declarado y que se ha descubierto aquí, que esto fue entregado por un gobernador regional a cambio de favores y que, bueno, están ya en una etapa inicial de investigación en la Fiscalía. A esto se suma una serie de situaciones como desactivar el equipo especial de la policía que se encargaba de las operaciones de allanamiento y detención de altas autoridades implicadas en investigaciones de corrupción. Esto se dio semanas después de que este mismo equipo policial fuera al domicilio de la señora Boluarte y entrara incluso reventándole la puerta. Y digamos que es una situación que ya ha generado tendencias en el legislativo indicando que quieren, que no la consideran idónea para cumplir el cargo, ¿no? A esto se ha sumado, por ejemplo, otra investigación que también es la más reciente, que señala que el año pasado se hizo una operación, una cirugía estética y no avisó a nadie, nunca pidió licencia ni permiso, y recordemos que Dina Boluarte asume la presidencia después de todo lo que pasó con Pedro Castillo. Ella era la segunda vicepresidenta, o sea que después de ella, en la sucesión, tiene que asumir el presidente del Congreso. Ella nunca notificó nada, nunca avisó nada, cuando está claramente establecido que ante una ausencia temporal tiene que asumir el presidente del Congreso. Esto ha sido otro escándalo, y en este contexto es que ha salido este decreto. ¿Y por qué digo que ella quiere congraciarse con el legislativo? Justamente porque están surgiendo estas voces. Es más, hace algunos días han presentado una moción de vacancia. La verdad, este recurso se ha vuelto ya casi pan de cada día en la política peruana. O sea, constantemente presentan recursos de vacancia y, bueno, percibimos desde la opinión pública que la señora Boluarte se encuentra en una situación temerosa, ¿no? Por más que ella en algún momento dijo, yo tengo amigos en el Congreso que prácticamente está diciendo que me cuidan, que me protegen, que son los que nunca van a permitir que ella salga del poder, se nota una presidenta temerosa que incluso ha nombrado una figura novedosa en el Perú, que es la de un vocero presidencial, ¿no? Una persona que no da ninguna conferencia de prensa desde el 5 de abril, que fue el día de este allanamiento que te comentaba. No da ninguna conferencia de prensa, sus apariciones públicas son en actividades y solo se puede escuchar sus discursos, no hay interacción, y ha nombrado a esta nueva figura que ya está dando algunas conferencias de prensa, hablando a nombre de ella. Entonces, ella lo que está buscando ahorita es un soporte político que le permita mantenerse en el poder, y este soporte político lo está encontrando en el legislativo,
con fuerzas que responden más a intereses particulares. Digamos que hay un fuerte bloque conservador, antiderecho, radical. O sea, hay grupos parlamentarios que ya hay investigaciones periodísticas que han demostrado su vinculación con algunos grupos radicales de extrema derecha que han ido a violentar los domicilios de periodistas, sedes de medios que son críticos a la región, que curiosamente estos mismos grupos, cuando la presidenta va a declarar a la fiscalía, están afuera diciendo, sí, nosotros somos tu grupo, aquí está la sociedad que te está respaldando. O sea, ha entrado en una dinámica en el que la polarización social está soportándole, pero en el lado, en el extremo de las derechas radicales, de los grupos antiderechos, y recordemos también todo el contexto de protestas que todavía la persigue, ¿no? Totalmente. Bueno, una foto que es común a muchos de los países de América Latina, ¿no? Cuando pensamos desde lo local en que los procesos no están separados y que hay toda una corriente en todo el mundo, no solo en nuestra América Latina. Bueno, acá Renzo desde Perú nos cuenta y nos ratifica eso, ¿no? Como coinciden muchos de los hechos y muchos de las formas y de los modos en las que la política se va radicalizando y derechizando. Y Renzo, por último, y agradeciéndote el contacto y volviendo al tema de, bueno, esta discriminación contra las personas trans consagrada en un decreto presidencial y una disposición del Ministerio de Salud peruano, ¿qué pasa socialmente? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Tiene plafón esta cuestión de la discriminación, de la no tolerancia? A ver, lamentablemente Perú es una sociedad profundamente discriminadora. Y la discriminación es a todo nivel y tiene una diversidad de matices. O sea, aquí hablamos de discriminación incluso entre connacionales, de la población migrante interna que viene a la capital. Hay una mirada estigmatizante que preocupa. O sea, incluso eso fue uno de los elementos que fueron denunciados por informes internacionales en el contexto de protestas. Y esto ha generado reacción en realidad en los sectores organizados de la sociedad, ¿no? Organizaciones de derechos de la comunidad LGTBIQ+, son quienes han naturalmente presentado su reacción ante esto. Organizaciones de derechos humanos han reaccionado ante este decreto. Ya digo, la discriminación es una problemática sistémica. Y bueno, la misma señora Boluarte también es parte de esta problemática. O sea, ella antes de asumir, de postular a la vicepresidencia, trabajaba en el registro nacional de identidad y estado civil, que es el RENIEC, que es la institución, la entidad encargada de dar el documento de identidad, y que dicho sea de paso es de las más agresoras contra las identidades de género, porque no les permiten a quienes quieren hacer un cambio de identidad en su documento, no se los permiten, y por más que hay fallos judiciales tampoco se los permiten. La señora Boluarte, cuando trabajaba en esta entidad, tiene una anécdota de maltrato a una persona trans en la que constantemente, siendo mujer trans, la llamaba por su nombre en masculino. Entonces ella presentó una denuncia, la denuncia lamentablemente no ha prosperado, pero este es un antecedente que, digamos, es normal en el aparato estatal peruano. O sea, los funcionarios, las funcionarias están acostumbrados a maltratar las identidades diversas. Entonces, esta problemática ha despertado esta reacción en la sociedad civil organizada, pero lamentablemente en un grueso sector de la sociedad es como una medida más, e incluso hay sectores ultraconservadores, hay sectores recalcitrantes, antiderechos, que hasta han aplaudido la medida, ¿no? Y de verdad es preocupante porque no sabemos qué puede seguir a esta vulneración tan grave. Totalmente. Renzo Chávez Lescano, secretario general de la Asamblea Nacional de Periodistas de Perú, desde Lima. Gran abrazo y gracias por este reporte. A ustedes, Pablo, un abrazo a ti, a toda tu audiencia y a nuestros hermanos y hermanas. Preocupante situación en Perú, entonces. Se declara como una patología de salud mental la elección sexual de las personas y viene la persecución, ¿no? Nos lo contó Renzo Chávez Lescano desde Lima, periodista integrante de la Asamblea Nacional de Periodistas de Perú. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Libro número 2. En Al Carajo 2024. Abrimos otro capítulo de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, México.
Rosaura, pretextando náuseas y mareos, no pudo comer más que 3 bocados. En cambio a Gertrudis algo raro le pasó. Parecía que el alimento producía en ella un efecto afrodisíaco, pues empezó a sentir que un intenso calor le invadía las piernas. Un cosquilleo en el centro de su cuerpo no la dejaba estar correctamente sentada en su silla. Empezó a sudar y a imaginar qué se sentiría al ir sentada al lomo de un caballo, abrazada por un villista, uno de esos que había visto una semana antes entrando a la plaza del pueblo, oliendo a sudor, a tierra, a amaneceres de peligro e incertidumbre, a vida y a muerte. Sacó su pañuelo y trató de que junto con el sudor se fueran de su mente todos esos pensamientos pecaminosos. Pero era inútil, algo extraño le pasaba. Trató de buscar apoyo en Tita, pero ella estaba ausente. Su cuerpo estaba sobre la silla, sentado, y muy correctamente, por cierto, pero no había ningún signo de vida en sus ojos. Tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia, su ser se había disuelto en la sala de las rosas, en el cuerpo de las codornices, en el vino y en cada uno de los olores de la comida. De esta manera penetraba en el cuerpo de Pedro, voluptuosa, aromática, calurosa, completamente sensual. Parecía que habían descubierto un código nuevo de comunicación, en el que Tita era la emisora, Pedro el receptor y Gertrudis, la afortunada en quien se sintetizaba esta singular relación sexual a través de la comida. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Llegamos al final de este nuevo viaje de Al Carajo. 60 minutos aproximadamente de aire radial y miles de kilómetros recorridos con la información en contacto y a través de las radios comunitarias, campesinas, indígenas, alternativas y alterativas de los distintos países del continente, con quienes intercambiamos y traemos voces directamente desde los territorios para contar en primera persona, del plural siempre, las problemáticas, las luchas y las realidades de cada uno de los países que conforman nuestra patria grande. Este que acá termina fue el capítulo número 12 de este 2024, temporada número 15, promediando mayo, con la mira puesta siempre en seguir visibilizando las luchas y las conquistas de los pueblos de nuestra América. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística general. Durante el programa la escuchamos también a Mavi Sosa con las lecturas de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y de Como agua para chocolate de Laura Esquivel, los dos libros que recuperamos de nuestra Biblioteca Universal Latinoamericana para que nos acompañen en esta temporada. Escuchamos también a Juan Francisco Martínez Pería con la columna de historia y escuchamos a Palis Carreira Griot con las recomendaciones y las reseñas de nuestro cine latinoamericano. Agradecemos a todas las radios que nos ponen en el aire durante la semana y el fin de semana, en cada día y en cada hora correspondiente a la grilla de cada emisora. Medio centenar de radios comunitarias, rurales, públicas y universitarias, de Argentina, de Bolivia, de Chile y de Uruguay. Y estamos también fuera de tiempo y espacio en nuestro canal de YouTube, que encuentran en esa plataforma con el nombre del programa Al Carajo Radio. Lo pueden seguir y ahí pueden tener acceso a todos los contenidos y a cada una de las emisiones en el momento y desde el lugar que quieran y deseen. Terminamos acá, gracias por la escucha, nos volvemos a reencontrar en nuestra próxima emisión para seguir recorriendo América Latina con la política, con la cultura, con la música y con la construcción y defensa de nuestra identidad colectiva. Será hasta pronto, esto fue Al Carajo, que viva Latinoamérica unida, dijo alguien por ahí. Nos reencontramos. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Alca, Alca, Alca.